parece, le damos comienzo al día de hoy. Estamos en el marco del segundo Simposio Iberoamericano de Investigación, Salud Mental y Género. Este segundo simposio está organizado por la Red Iberoamericana de Investigación de Salud Mental y Género, RISGE, por la Facultad de Ciencias Humanas y Educativas de la Universidad de Boyacá, Colombia, por el Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas de las Mujeres y de Género de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, por el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, ONG en Uruguay, por el Centro Somos NOA, Tucumán, Argentina. ¿Sí? Eso es para contextualizar, ya que el segundo Simposio Iberoamericano de Investigación de Salud Mental y Género busca analizar el impacto del género en la salud mental y promover estrategias innovadoras para abordarlo. Mediante el diálogo interdisciplinario se pretende enriquecer el campo de estudio y fomentar políticas inclusivas con enfoque de género, ¿sí? El objetivo final es impulsar a nuevas investigaciones e intervenciones que promuevan la igualdad de género y el bienestar mental en Iberoamérica, ¿sí? Es un placer para mí coordinar esta mesa con la doctora Rocío Cárdenas, de la Universidad Pablo de Olavide, España, aunque este es un esfuerzo de toda la red iberoamericana RISGE, conformada por varias investigadoras, investigadores de países de América y de España. Y ahora sí, pasamos a presentar a la conferencista central, la doctora Mabel Burín, que es licenciada en Psicología desde 1963 de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Psicología Clínica en 1993 en la Universidad de Belgrano y psicoanalista, especialista en género y salud mental por la World Federation for Mental Health y miembro del Comité Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. También es miembro fundadora en 1979 del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, doctora honoris causa, otorgado por la Sociedad Psicoanalítica de México en el 2015. Es docente universitaria en centros académicos de Argentina, Brasil, México, Costa Rica y España. Profesora invitada al dictado del Seminario Género y Salud Mental en el programa de posgrado experto en psicoterapia feminista de la Universidad Complutense de Madrid, este año específicamente. También es directora del programa de estudios de género y subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires desde el año 2000. Es directora del programa postdoctoral en estudios de género en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales en Argentina desde el 2007, inclusive hasta ahora. Es autora de varios libros, papers, artículos académicos, divulgación, y capítulos de libros sobre su especialidad, la mayor. Todo el mundo ya te conoce, Mabel, y hemos leído mucha producción tuya, nos hemos nutrido de tu construcción académica, y bueno, estás en todas nuestras tesis, de maestría, doctorados, etcétera, ¿no? Postdoctorados. Y por último, en realidad no es lo último, sino es lo último que voy a nombrar, si no, no terminamos más. Te han dado, por lo que veo, un premio homenaje a psicoterapeutas feministas pioneras junto a Emilce Dio Bleichmar, organizado ese homenaje por la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2022. Así que, Mabel, es un honor, un placer que estés acá entre nosotros. Teníamos mucha ilusión de que estuvieses, compartiendo tu saber, tu experiencia clínica, académica, y que también, aceptaras esta invitación. Decíamos, Mabel aceptará venir y estar acá con nosotros. Bueno, acá estamos. Así que gracias, Mabel, cuando vos quieras. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Darío. Quiero en general agradecer al equipo organizador de este Simposio Iberoamericano de Investigación por haberme invitado a esta conferencia sobre salud mental y género. En primer lugar, voy a describir aquello que entiendo que es el campo de la salud mental.
Hay muchos modos de acercarse al campo de la salud mental. Algunos de ellos se basan en los clásicos modelos psiquiátricos para definir este campo. Otros se refieren a los tradicionales cuadros psicopatológicos descritos por la psicopatología. El enfoque que yo les voy a ofrecer hoy tratará de responder a la pregunta ¿por qué y cómo es el sufrimiento de las personas de acuerdo al modo en que han construido sus subjetividades desde la perspectiva de género? Este campo de la salud mental desde la perspectiva de género está en formación. Se va construyendo como un área montada en el espacio intermedio entre el clásico sector salud, salud mental, y el amplísimo campo configurado por las ciencias sociales. Por ello, una y otra vez invocamos conocimientos proporcionados por la sociología, la antropología, la historia, también la psicología social y otras disciplinas, lo cual hace difícil la delimitación o el así llamado control de fronteras. En nuestro análisis, estamos fertilizando este campo con conocimientos provenientes del psicoanálisis y de los estudios de género. De este modo, consideramos que no solo enriquecemos la perspectiva, sino que además colocamos el campo del género y la salud mental en un punto de encrucijada, expresada hoy en día en el quehacer científico con el término de interdisciplinariedad. Ocurre que la atmósfera de crisis que en general rodea los paradigmas científicos en los últimos tiempos ha tenido sus efectos también sobre este campo. Aquella filosofía neopositivista, que era expresión obligada en otras épocas del modo de producción del conocimiento científico, ha dejado de constituir la base epistemológica necesaria y única para la valoración de los conocimientos que producimos actualmente. Cuando utilizábamos aquel determinismo estricto, el postulado de simplicidad, criterios de objetividad, de causalidad lineal, ellos constituían algunos de los fundamentos que hoy en día se están cuestionando por las disciplinas con las que operamos. Los nuevos criterios para reformular el paradigma tradicional del campo de la salud mental desde la perspectiva del género incluyen, en primer lugar, la noción de complejidad, esto es, de flexibilidad para utilizar pensamientos complejos, tolerantes de las contradicciones, capaces de sostener la tensión entre aspectos antagónicos de las conductas, y de abordar también con recursos complejos, a veces conflictivos entre sí, los problemas que resultan de este modo de pensar. Hay quienes consideran la salud mental como una adaptación a los requerimientos de la cultura y definen la salud mental como normatización. Aquí ponemos en suspenso esas clásicas nociones de salud y enfermedad mental, a la vez que proponemos un concepto intermedio, que es el de malestar, y nuevos recursos para analizar las condiciones que producen o bien aquellas que preservan la salud mental. De modo que en lugar de un criterio adaptativo, proponemos un criterio de crítica y debate ante las representaciones sociales ofrecidas sobre salud mental cuando utilizamos estereotipos de géneros clásicos. Y para esto, la noción de conflicto y de crisis es central. Y voy a volver sobre estos términos. Mientras tanto, vamos a hacer una revisión de paradigmas sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, cuando analizamos las problemáticas de salud mental desde la perspectiva de género, si existe una especificidad femenina y una especificidad masculina
en los modos de sufrir y de expresar el malestar, según su posición generizada de mujeres y de varones. Hoy les expondré algunas de estas especificidades de acuerdo con la construcción de subjetividades en el contexto de una cultura patriarcal, mediante algunas investigaciones que he considerado interesantes. Mientras tanto, les comento que en esta lámina encuentran que hasta el momento los criterios de salud mental se han basado en teorías y prácticas de varones blancos, de sectores medios urbanos, de mediana edad, que denominamos a esta perspectiva el androcentrismo para pensar la salud mental. Y la perspectiva del género indica que existe una especificidad femenina y una masculina en los modos de enfermar. En cuanto a la especificidad del campo de la salud mental de las mujeres, las teorías y las prácticas feministas y los estudios de las relaciones entre los géneros nos han enseñado que existe un punto de partida específico, que es la construcción de una subjetividad femenina en el contexto de una cultura patriarcal, que indica la pertenencia a un género devaluado, subalternizado, inferiorizado, salvo cuando es glorificado en el ejercicio de la maternidad. Discúlpame, Mabel, ¿Sí? no estarían pasando las diapositivas. ¿Querés que te las pase yo o las pasas vos? Yo las estoy pasando con la flechita tal como... Ah, ok, Sí, ok, sí, la ok. está pasando, están pasando, sí. Va. No, se ve que a mí no me pasa. Gracias. ¿Está todo gracias, bien? perfecto. ¿Está todo bien? Sí, perfecto, gracias. Bien, entonces voy a seguir. Les decía, la pertenencia en la construcción de la subjetividad femenina, la pertenencia a un género desvaluado, subalternizado, inferiorizado, salvo, como les decía, cuando es glorificado en el ejercicio de la maternidad. Esto ha condicionado una autopercepción de vulnerabilidad social y subjetiva y los riesgos de sufrir ejercicios de violencia. La especificidad con que encaramos las problemáticas en el campo de la salud mental de las mujeres se afirma en el reconocimiento de la desigual distribución de áreas de poder para el género masculino y para el género femenino. Para ellos, el poder racional y económico, además del despliegue de la fuerza física y de recursos de libertad de movimientos, mientras que para ellas, el poder de los afectos, para ser desplegado al interior de las vidas familiares y domésticas. Esta distribución desigual de áreas de poder se expresa en el desarrollo de dos ámbitos distintos, para ellos el ámbito público, para ellas el ámbito privado. Cuando las mujeres intentan realizar un despliegue de sus deseos y habilidades en el ámbito público, deben aceptar los criterios androcéntricos impuestos por el género masculino en ese ámbito, tanto respecto de su vestimenta como de los horarios en que deben desempeñarse en ese ámbito, como de sus estilos comunicacionales. Y aún con esos requisitos para desempeñarse en el ámbito que exceda los límites de la vida familiar y doméstica, el género femenino se encuentra con obstáculos que impiden su libertad de movimientos, su autonomía para ejercer el poder de decidir sobre los caminos a seguir, y diversos obstáculos como los que presentaré hoy, por ejemplo, con el ejemplo del techo de cristal en sus carreras laborales, que hace que no todos los puestos de trabajo estén disponibles para ellas. A pesar de que se han creado diversos dispositivos legales y de políticas públicas que garanticen a las mujeres el avance en sus carreras educativas o laborales,
todavía persiste una construcción de subjetividades femeninas y masculinas patriarcales, androcéntricas, que impiden que sus derechos se ejerzan en forma garantizada y segura. La persistencia de modos de subjetivación tradicionales se traduce en ejercicios de violencia hacia las mujeres, tanto en forma manifiesta como sutil, difícil de detectar, pero que tiene efectos enfermantes sobre la salud mental de las mujeres. Entre los ejercicios de violencia hacia las mujeres, podemos detectar dos que se dan con más frecuencia: la violencia sexoafectiva y la violencia económica. En cuanto a la violencia sexoafectiva, encontramos abusos de poder en los vínculos entre los géneros y al interior de un mismo género, que se expresan a veces como abusos sexuales de distinto tipo, así como abusos emocionales en relaciones de poder jerárquicas, y otros más invisibilizados y sutiles que se producen en los vínculos de intimidad, que comentaré hoy en relación con una de las investigaciones que presentaré, que son a veces difíciles de detectar, como les decía, cuyos efectos se encuentran cuando se analiza el entramado relacional de la persona afectada a través de los síntomas que padece. En cuanto a la violencia económica, se expresa en forma manifiesta, por ejemplo, en las brechas salariales, en la desigual oportunidad para ocupar puestos de trabajo que impliquen posiciones de liderazgo, de autoridad, de ejercicio de poder de decisión, o bien barreras invisibles que obstaculizan al género femenino para adquirir o administrar o invertir sus bienes económicos, o que perjudiquen su patrimonio mediante recursos otra vez difíciles de detectar, pero que afectan su subjetividad debido al empobrecimiento, aquello conocido como la feminización de la pobreza en los países latinoamericanos. Ambos ejercicios de violencia hacia las mujeres se basan en algunos supuestos patriarcales. Uno de ellos, por ejemplo, es el supuesto de la disponibilidad del cuerpo de las mujeres, especialmente para la violencia física y la violencia sexoafectiva. Y también el supuesto de la disponibilidad del tiempo y de los afectos de las mujeres cuando están puestos al servicio de los otros, por ejemplo, para la violencia económica. Nuestras primeras aproximaciones a este campo de la salud mental con perspectiva de género se han desarrollado hace ya varias décadas, en que hemos construido la noción de malestar en las mujeres como un concepto que resquebraja la dualidad salud-enfermedad, introduciendo un tercer término que no participa de las características de uno o de otro. Cuando nos referimos al malestar, entendemos que se refiere a un sentimiento de incomodidad y en términos de salud mental a la creación de un tercer término que no remite a las clásicas nociones dicotómicas sano o enfermo, normal patológico, sino que es una noción transicional, a media subjetiva y objetiva, externa e interna a la vez, que participa también de una lógica transicional, que pone en cuestión estos términos dicotómicos en nombre de un registro subjetivamente extrañado, disconforme. Voy a enfocar ahora distintos enfoques para estudiar la salud mental de las mujeres. Y voy a plantear una trayectoria recorrida desde la perspectiva de género inicialmente, desde hace ya varias décadas, en relación a este campo. En Argentina,
hemos tenido una perspectiva tradicional cuando se hacía referencia a la salud de las mujeres, que generalmente se aludía a la salud reproductiva. Este modo de concebir la salud de las mujeres las dejaba indisolublemente ligadas a las vicisitudes de su aparato reproductor, puesto que quedaba referida a las problemáticas específicamente femeninas de embarazo, de parto, de puerperio, de climaterio. Entonces, la salud mental de las mujeres terminaba siendo un efecto de los avatares de su función reproductiva, o sea, de lo que se llamaba su naturaleza femenina. Este enfoque tradicional enfatizaba además una rígida diferenciación entre lo normal y lo patológico, conceptos que habían sido tomados de un modelo médico-psiquiátrico, desde donde se regulaba qué era lo saludable y lo enfermizo con respecto de las mujeres. A medida que avanzábamos en nuestros conocimientos y en nuestras prácticas sobre este tema, fuimos cambiando esta perspectiva tradicional y conociendo una concepción más moderna, a la que podríamos denominar psicodinámica, que ponía énfasis en los estados de armonía y de equilibrio para caracterizar la salud mental de las mujeres. Según esta orientación, llamada también concepción tecnocrática de la salud, se supone que la salud mental es un estado que hay que lograr mediante implementaciones técnicas utilizadas por expertos. Les voy a proponer una tercera orientación, que es la concepción participativa en salud mental, que si bien se encuentra todavía en estado de gestación, de ensayos múltiples, reconoce la necesidad de ubicar a las mujeres como sujetos sociales activos. Se basa en las necesidades de la población con la cual trabajan y en definir acciones y criterios de salud mental desde sus mismas protagonistas, con la colaboración de equipos de salud mental multidisciplinarios. Esta perspectiva reconoce a la salud mental como una noción que sus mismas protagonistas, las mujeres, van construyendo en diferentes momentos de sus vidas. Y tanto ellas como los equipos multidisciplinarios que apoyan y sostienen este modo de comprender su salud mental coinciden en una perspectiva centrada en un proyecto de concientización y de transformación. Dirán, ¿concientización y transformación de qué? De las condiciones de vida de las mujeres, especialmente de sus vidas cotidianas, así como de aquellos factores opresivos que constituyen modos de vida enfermantes. Entonces, nos interesa el análisis de los factores de nuestra cultura patriarcal, con sus particulares normas y valores, y su influencia sobre el lugar y el papel de las mujeres en esta cultura. Esta concepción participativa en salud mental define dos espacios de realización para las mujeres: el ámbito doméstico y el ámbito extradoméstico, que a veces se superponen con ámbito privado y ámbito público, y caracteriza diversos modos de malestar de las mujeres en ellos y en la interacción entre estos dos espacios. Esta concepción participativa pretende examinar, reconocer y denunciar las condiciones de vida que producen modos específicos de enfermar de las mujeres. Y hasta ahora ha habido un centramiento en las condiciones de la maternidad, de la sexualidad y del trabajo femenino. Asocia a la salud mental de las mujeres al enfrentamiento de los conflictos y destaca los estados de crisis, especialmente las crisis vitales, ya sean evolutivas, como la adolescencia, la mediana edad, o crisis vitales accidentales, como el embarazo,
el aborto, el divorcio, las migraciones, como propiciadoras de transformaciones para la salud mental. Insiste en la necesidad de la construcción de una subjetividad femenina basada en la participación social y el concepto de las mujeres como sujetos sociales. Este modelo ha puesto un énfasis singular en analizar las relaciones de poder entre los géneros, entre varones y mujeres, e intragénero, al interior del mismo género, y sus efectos sobre los modos de enfermar de las mujeres. Hace ya varias décadas, un investigador en este campo, Robert Castell, ha criticado la vigencia del paradigma asistencialista, desprendido de aquel paradigma positivista psiquiátrico tradicional. Según este paradigma, hemos observado que las mujeres reciben más asistencia en salud mental que los varones, especialmente asistencia ambulatoria con psicofármacos. Este paradigma insiste en que es necesario asistir a las mujeres, ayudarlas, para que a su vez ellas puedan hacer lo mismo con las personas que las rodean en su intimidad familiar y doméstica. Y se basa en la concepción de las mujeres como sujetos en tanto madres, esposas, amas de casa. Este paradigma asistencialista favorece la creación de vínculos de dependencia y a menudo de infantilización de los sujetos asistidos. Por eso hemos considerado la necesidad de hacer un pasaje del modelo asistencialista a modelos de mayor autonomía participativa en lo referido al diseño de políticas en salud mental para las mujeres. Por ejemplo, mediante la creación de grupos de reflexión, de grupos de autoayuda, etc. Les voy a plantear algo respecto de cómo se han construido subjetividades femeninas vulnerables. Y es que los estudios de género han enfatizado esta construcción de la subjetividad femenina como un proceso multideterminado que fue sufriendo variadas transformaciones a lo largo del tiempo y de los distintos grupos de mujeres. En el campo de la salud mental de las mujeres, nos ha interesado describir los procesos que han llevado a la generación de subjetividades femeninas vulnerables. Hemos intentado articular modelos teórico-clínicos de comprensión del malestar del género femenino en relación con las áreas de poder predominantes, en las cuales desarrollaron vidas cotidianas gran cantidad de mujeres en la cultura patriarcal. Y tal como lo hemos desarrollado en numerosos trabajos, nuestra cultura ha identificado a las mujeres en tanto sujetos con la maternidad. Con esto les ha garantizado, les ha asegurado un lugar y un papel social considerado como garante de su salud mental. Y también dos áreas de poder. Dos áreas para varones y para mujeres distintivos, diferenciados. Para los varones, el poder racional y el poder económico. Para las mujeres, la atribución del poder de los afectos. Esta distribución de áreas de poder entre los géneros femenino y masculino ha tenido efectos de largo alcance sobre la salud mental de varones y de mujeres. En el caso de las mujeres, la centración en el poder de los afectos les representó un recurso y un espacio de poder específico dentro del ámbito familiar y doméstico, mediante la regulación y el control de las emociones que circulaban dentro de la familia. Sin embargo, el ejercicio de tal poder también les significó modos específicos de enfermar y de expresar su malestar. A partir del periodo de la modernidad en Occidente, la constitución de las familias nucleares
que comenzaron a constituirse fundamentalmente como resultado de la revolución industrial, ustedes saben, con todos los procesos socioeconómicos asociados a ella, y la construcción de esas familias nucleares que indujeron a que se fuera estrechando los límites de la intimidad personal y se fue ampliando la especificidad de las funciones emocionales de esa familia nuclear patriarcal. Y el rol familiar de las mujeres fue centrándose cada vez más en el cuidado de los niños y de los hombres, sus padres, sus hermanos, sus maridos. Junto con este proceso, se fue configurando una serie de prescripciones respecto de lo que se llamó la moral familiar y maternal, que suponía subjetividades femeninas con características emocionales de receptividad, de capacidad de contención, de nutrición, no solo de los niños, sino también de los hombres que volvían a sus hogares luego de su trabajo cotidiano en el ámbito extradoméstico a partir de la revolución industrial en Occidente. En este mundo doméstico, donde estaban las mujeres, las emociones prevalecientes eran la amorosidad, la generosidad, el altruismo, la entrega afectiva, lideradas y sostenidas por las mujeres. Esto fue configurando ciertos roles de género específicamente femeninos. El rol maternal, el rol de esposa, el rol de ama de casa. Estos roles suponían condiciones afectivas, a su vez específicos, para poder desempeñarlos con eficacia. Por ejemplo, para el rol de esposa, la docilidad, la comprensión, la generosidad. Para el rol maternal, la amorosidad, el altruismo, la capacidad de contención emocional. Para el rol de ama de casa, la disposición para servir, la receptividad y ciertos modos inhibidos, controlables, aceptables de agresividad y de dominación para el manejo de la vida doméstica. Pero con el correr de la experiencia acumulada históricamente por las mujeres en estos roles de género, paulatinamente se fue produciendo el fenómeno inverso. Se trataba de roles femeninos de género que, en lugar de garantizar la salud mental de las mujeres, les proporcionaba, en cambio, numerosas condiciones de malestar psíquico que las ponían en riesgo. ¿Qué ocurrió? Que con la multiplicación de escuelas y otros espacios educativos y recreativos para los niños fuera del hogar, y con el avance de nuevas tecnologías que invisibilizaron la producción doméstica como fruto del esfuerzo personal de las mujeres, luego con el aumento y la difusión de las técnicas anticonceptivas que otorgaron mayor libertad a la sexualidad femenina, también con la experiencia acumulada por las mujeres en el trabajo extradoméstico, mujeres que comenzaron a ganar su propio dinero. En fin, con esto y otros hechos sociales, políticos, económicos, familiares que se produjeron a lo largo del siglo XX, en las últimas décadas, se multiplicaron los factores que hicieron que los roles de género femeninos tradicionales dejaran de tener el valor y el sentido social que se les asignaba hasta ese momento. Esta puesta en crisis de los sentidos tradicionales sobre los roles de género femenino también implicó una puesta en crisis de la subjetividad femenina que habían estado construyendo las mujeres hasta entonces. Las mujeres comenzaron a sentir que su poder afectivo iba perdiendo significación histórica y social, especialmente a medida que numerosas teorías y prácticas psicológicas lo cuestionaban.
dando cuenta de las fallas, de abusos, de incumplimientos de las mujeres en el ejercicio de ese poder. Por ejemplo, en este aspecto comenzaron a surgir variadas hipótesis psicológicas y psicosociales que adjudicaban a lo que llamaron las madres patógenas, descritas mediante conceptos tales como las madres esquizofrenizantes, las madres abandónicas, las madres simbiotizantes, etc. O sea, atribuyéndole diversos trastornos de salud mental a esta tipología materna de la salud mental de sus hijos. Para las mujeres, la decepción resultante de esta pérdida de poder fue configurándose en determinados grupos etarios, tales como por ejemplo el de las mujeres de mediana edad, cuando sus hijos crecían y se alejaban del hogar, bajo la forma de preguntas tales como ¿y ahora qué? ¿Y esto es todo? Ambas preguntas se configuraron como expresión de una puesta en crisis de los sentidos que habían otorgado a sus vidas debido a esta centralidad en roles como madres, esposas, amas de casa. Y así como en el campo de la salud mental de las mujeres, en el campo más tradicional, la histeria surgió como la enfermedad paradigmática femenina de comienzos del siglo XX, asociada a las condiciones de represión sexual de las mujeres de esa época. Actualmente se considera que los estados depresivos son los modos paradigmáticos de expresar su malestar las mujeres de estas épocas. Estaríamos ante la finalización de aquel proyecto de la modernidad en cuanto a la composición subjetiva de las mujeres, que les ofrecía garantías de salud mental en el cumplimiento exitoso de los roles de género maternos, conyugales y domésticos. De modo que les voy a plantear ahora algunos factores de riesgo en la salud mental de las mujeres. ¿A qué llamamos factores de riesgo? Se denomina factores de riesgo en este campo a la situación o al conjunto de situaciones que ofrecen una probabilidad mayor al promedio de provocar estados de malestar. Factores tales como la edad, el nivel ocupacional, el número y edad de los hijos, el estado civil, las situaciones de duelo para las mujeres, especialmente la pérdida de la madre o de un hijo, los fenómenos de violencia, etc., son algunos de los considerados con más frecuencia riesgosos para la salud mental femenina. Y entre los roles de género más estudiados figuran el rol maternal, el rol conyugal y el rol de ama de casa. Y también el rol de trabajadora extradoméstica remunerada y la doble jornada de trabajo. Un factor de riesgo que se denuncia en forma constante es la expectativa social y subjetiva para las mujeres de maternizar todos sus roles, más allá del rol maternal específico, incluyendo el trabajo de amar y de cuidar. Tenemos que destacar que no se puede individualizar un factor único como agente de enfermedad o de malestar, y sí, en cambio, un conjunto de factores riesgosos para la salud mental femenina. Pero hay una condición común y compartida, suficientemente destacable entre los roles de género femenino, que se organizan alrededor del concepto de la maternidad. ¿Qué conceptos alrededor de la maternidad? Por ejemplo, el desempeño del rol maternal, el ejercicio de la función materna, los ideales maternales, los deseos maternos, la experiencia maternal, etc., son algunos de los conceptos asociados a esto. Ocurre que hay prácticas sociales relativas al ejercicio de la maternidad
que indican un alto nivel de expectativas respecto al cumplimiento de este rol. Esto puede coincidir con factores de riesgo, tales como carecer de una red de apoyo confiable, amigos, familiares, con lo cual el ejercicio de este rol constituye un factor de riesgo severo para la salud mental de las mujeres. Otra característica que otorga un matiz de riesgo al rol materno es que es cansador, pero la mayoría de las mujeres no lo reconocen como verdadero trabajo, con lo cual no perciben a tiempo su cansancio. Sabemos que es una de las formas del así llamado trabajo invisible de las mujeres. Otras mujeres a menudo lo perciben, pero postergan su alivio. El cansancio por el trabajo maternal está claramente asociado con el malestar de las mujeres, pero suele aparecer bajo la forma de angustia, de sentimientos de culpa, de hostilidad reprimida o también de trastornos psicosomáticos. Comentarios acerca de los estados depresivos de las mujeres. Los estudios epidemiológicos indican, mediante una documentación muy amplia y coincidente, la predominancia femenina en los estados depresivos. Datos presentados por la Organización Mundial de la Salud sostienen que el riesgo de depresión para mujeres es 2 a 3 veces más alto que para los varones. Una de sus fundamentaciones es que la dependencia emocional de las mujeres respecto de quienes las rodean, en tanto favorece la intensificación de los vínculos intersubjetivos, al mismo tiempo se convierte en un riesgo que fragiliza la subjetividad femenina, dejándola en posición vulnerable para padecer condiciones de malestar emocional. En líneas generales, el síndrome depresivo se caracteriza por un cambio afectivo persistente en el que predominan sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, de impotencia, de desesperanza, acompañado de ansiedad, tendencia al llanto, pérdida del interés general y una cierta incapacidad para cumplir con las actividades cotidianas. Suele acompañarse de ciertos rasgos psicosomáticos, por ejemplo, inapetencia o exceso de apetito, variaciones de peso, generalmente obesidad, pero también puede haber anorexia debido a estados depresivos. También disminución del deseo sexual y también sueño perturbado, por ejemplo, insomnio o estados de hipersomnia, querer dormir mucho rato, todo el tiempo. Ante cualquiera de estos síntomas, por lo general las mujeres consultan en primera instancia a su médico clínico o al ginecólogo y bastante después a algún especialista en el campo de la salud mental. Por lo general, las mujeres revelan quedar bastante insatisfechas con la atención recibida, debido a que se les ofrece principalmente tratamientos farmacológicos o psicoterapias que, al no tener en cuenta la complejidad, la especificidad de sus estados depresivos debido a sus condiciones de vida, no pueden brindar una atención calificada con perspectiva de género que atienda a sus necesidades específicas. Les decía recién que en los estudios epidemiológicos se destaca que la depresión es el trastorno de salud mental predominante entre las mujeres y que existen factores depresógenos entre las condiciones de vida de las mujeres, tales como el desempeño de roles de género femeninos tradicionales, como madres, esposas y amas de casa. De modo que ahora les voy a comentar algunos roles de género femeninos tradicionales y otros no tradicionales.
Algunas hipótesis acerca de la constitución de la subjetividad femenina tradicional sugieren que el desempeño de ciertos roles de género femenino operarían de modo determinante en su salud mental. Además de la descripción que realicé sobre el rol maternal, existirían otros dos roles de género femeninos tradicionales, el rol conyugal y el rol doméstico. El rol conyugal describe las características necesarias para sostener el vínculo matrimonial tradicional e incluye la prestación de servicios afectivos y sexuales, además de las funciones nutricias que ya es descrito para el rol maternal. Varios autores consideran que el rol de esposa tradicional estaría adecuadamente desempeñado cuando es suficientemente maternalizado. O sea, por ejemplo, cuando se desarrolla en funciones nutricias tales como alimentar de manera convencional al cónyuge, de cuidados, por ejemplo, de atención de su vestimenta, de su higiene y otros, y también de sostén emocional, por ejemplo, poder anticipar y atender debidamente los conflictos conyugales. Todas estas son prestaciones yoicas, o sea, es necesario tener un yo disponible para estas funciones, que son iguales a las requeridas para la función materna. Por ejemplo, los rasgos de postergación de sus propias necesidades y de propiciar el crecimiento del otro, en este caso el marido tradicional, con la convicción de que en tanto se posiciona subjetivamente como ayudante del cónyuge, obtiene su confirmación narcisista y de satisfacción de un ideal social. En las parejas tradicionales, los hombres casados con mujeres tradicionales ascienden en sus carreras laborales, mientras que las esposas tradicionales se ven en una carrera educativa y laboral descendente. En términos de relaciones de poder entre los géneros, se produce una asimetría según la cual alguien de mayor jerarquía y estatus social considera trivial, intrascendente, el trabajo invisible realizado por la otra persona que ocuparía una posición jerárquica menor. En cuanto al rol doméstico, hay muchos estudios que describen cómo el trabajo del ama de casa propicia una subjetividad vulnerable, propensa al padecimiento de estados depresivos. El rol de ama de casa es depresógeno, especialmente para las mujeres de sectores económicos sociales medios, de ámbitos urbanos y suburbanos. Algunos estudios, como los realizados por una querida colega española, Carmen Sáez Buenaventura, que ya en 1979 relacionó el desempeño de este rol de género con el malestar psíquico de las mujeres. Estos análisis indican que, en primer lugar, la mayor parte de las mujeres están limitadas a un único rol social principal, que sería el de ama de casa, mientras que la mayoría de los hombres desempeñarían dos roles, ser cabeza de familia y de ser trabajador. Y esta situación ofrecería para los hombres dos fuentes alternativas de gratificación, su familia y su trabajo, mientras que para las mujeres en estas condiciones solo existiría una, que es su familia. Si ellas encuentran que su rol familiar y doméstico es frustrante, habitualmente no tendrían otra fuente de gratificación alternativa. Esta es una hipótesis plausible para comprender un cuadro tradicional en la salud mental de las mujeres, que son los estados depresivos resultantes del nido vacío, el así llamado nido vacío cuando los hijos son grandes y se alejan del hogar. En segundo lugar, el rol de ama de casa no requiere una habilidad o un entrenamiento especial.
Actualmente se trata de un rol poco prestigioso, que como no produce bienes objetivos en nuestra cultura, no supone un trabajo remunerado e implica la pertenencia a un estatus social bajo que a menudo entra en contradicción con ese amplio sector de la población femenina que, al menos en Argentina, ha desarrollado expectativas educativas y laborales más allá de su inserción en el trabajo doméstico. Esto indicaría que la mayoría de las amas de casa serían mujeres frustradas en su rol en este contexto. Otro elemento para considerar en el rol de ama de casa es que es relativamente invisible y como trabajo además es poco estructurado, de modo que quien lo ejerce no tiene una referencia objetiva para medir si este trabajo está bien realizado. Esta ausencia de visibilidad y de estructura del trabajo del ama de casa favorece que las mujeres queden centradas en sí mismas, aisladas del contexto social, lo cual esto provoca un tipo singular de cavilaciones que se ha dado en llamar las neurosis del ama de casa. Entonces, a ver si conocen, seguramente conocen a Mafalda. Mafalda era una niña fiel observadora allí por los años 60 del siglo pasado de cómo estaban siendo las transformaciones sociales y subjetivas de las mujeres de esa época. Mafalda parece que en esta historieta llega a su casa y observa la ropa muy bien planchada, los pisos sumamente lustrados, la vajilla muy lavada y escurriéndose, y mientras tanto le pregunta a su mamá, que está lavando la ropa: mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Es que Mafalda era una niña que había sabido por su madre que esta mujer había sido estudiosa y había intentado entrar en la universidad como miembro de la clase media urbana en Buenos Aires, y que sin embargo le había dicho a Mafalda que había elegido dedicarse al hogar y a la familia. Y entonces Mafalda le hace esta observación, asombrada por esta posición subjetiva de su madre. Bien. He descrito hasta ahora los estados depresivos que padecen las mujeres de este grupo en relación con los roles de género tradicionales que desempeñaban: el rol maternal, el rol conyugal y el rol de ama de casa como potencialmente depresógenos. Y también he descrito en aquel cuadro que les mostré 3 roles de género femenino que habían sido considerados como factores de protección ante los estados depresivos para las mujeres de este grupo etario: el rol en la comunidad, el rol sexual extraconyugal y el rol de trabajadora extradoméstica remunerada. Sin embargo, habría un tipo específico de problemas que se crean en el desempeño de este último rol que lo haría como factor de riesgo potencial para los estados depresivos, que es el techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres. Les voy a describir de qué se trata el techo de cristal. El techo de cristal es una barrera invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar. Este concepto, techo de cristal, ha sido descrita por algunas estudiosas de la sociología del trabajo, referido al trabajo femenino, particularmente en los países anglosajones inicialmente. Ellas, a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, se preguntaron por qué las mujeres estaban subrepresentadas en los puestos de trabajo más altos de todas las jerarquías ocupacionales. Este concepto fue utilizado para analizar la carrera laboral de mujeres que habían tenido altas calificaciones en sus trabajos, gracias a su formación educativa de nivel superior. Sin embargo,
su trabajo, su experiencia laboral indica que en determinado momento de su carrera se detienen y no pueden seguir avanzando, se encuentran con este tope. A partir de los estudios realizados desde la perspectiva de género, que indica cómo la cultura patriarcal construye semejante obstáculo para las carreras laborales de las mujeres, es necesario estudiar cuáles son las condiciones de construcción de la subjetividad femenina que hacen posible semejante imposición cultural. Y podemos advertir que el parte del techo de cristal como límite se gesta en la temprana infancia y adquiere una dimensión más relevante a partir de la pubertad en las chicas. Se plantea entonces un análisis de la doble inscripción del techo de cristal, objetivo y subjetivo a la vez. ¿Qué es el techo de cristal? Aquí en este gráfico ustedes pueden observar que si una persona, una muchacha veinteañera o de 30 años, inicia su carrera laboral como está representado en esta escala, en esta escalera, pueden observar que a medida que van avanzando en sus carreras laborales, cuando llegan a la mediana edad se detienen y no pueden seguir avanzando. Este es el carácter invisible del techo de cristal. Y acá este gráfico muestra cómo, mientras las mujeres observan que sus compañeros varones que han iniciado la carrera laboral junto con ellas pueden seguir avanzando en esta trayectoria laboral, a ellas se les representa, se les aparece esta superficie superior invisible que les impide seguir avanzando. Junto con esta condición del techo de cristal, aparece otra que hemos llamado de suelo pegajoso. Si ustedes suponen que en esta escalera estos escalones son los roles de género femeninos, como madres, esposas y amas de casa, desempeñados por las mujeres tradicionales, estos estereotipos de género como principales responsables para las mujeres de la vida familiar y doméstica y su disponibilidad para el ejercicio de los cuidados, produce esta otra inequidad que acompaña al techo de cristal y se llama suelo pegajoso, que hace que las mujeres encuentren dificultades para despegarse, para sustraerse al desempeño de estos roles de género como madres, esposas y amas de casa, debido a la naturalización del supuesto de que son de responsabilidad exclusiva de las mujeres y que puedan emprender entonces una carrera laboral significativa. Hay una hipótesis psicoanalítica que confluye con esta hipótesis de género. Y la hipótesis psicoanalítica es el de la adhesividad libidinal necesaria y los vínculos de apego necesarios para que estos roles se realicen de un modo eficaz. Entonces, la conjunción de esta hipótesis psicoanalítica con las condiciones de esta cultura patriarcal que impone esta disponibilidad para las mujeres en el ejercicio de estos roles tradicionales, forman parte también de este suelo pegajoso. De modo que les voy a describir algunos rasgos que componen el techo de cristal. No muchos, no todos, porque el tiempo apremia y no voy a alcanzar a completar lo que quiero expresarles en esta reunión. En primer lugar, un rasgo que les hace techo a las mujeres son la atribución a las mujeres de las responsabilidades domésticas y de cuidados. Y ocurre que la dedicación horaria en los puestos más altos en la mayoría de los espacios laborales está diseñado por lo general dentro de un universo de trabajo masculino e incluye horarios que habitualmente no están disponibles para las mujeres, por ejemplo, horarios vespertinos o nocturnos, dado que por lo general este grupo de mujeres también desempeña roles domésticos como madres, esposas y amas de casa. Otro rasgo, por ejemplo, el de los estereotipos sociales acerca de las mujeres y el ejercicio del poder.
Algunos estereotipos que configuran el techo de cristal se formulan de la siguiente manera. Por ejemplo, las mujeres temen ocupar posiciones de poder. Otro estereotipo. A las mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad. Otro estereotipo. Las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran actitudes de autoridad y de poder entre sus pares. Estos estereotipos paralizan la carrera laboral de las mujeres y hacen que se vuelvan inelegibles para ese tipo de trabajos. En muchas mujeres, estos estereotipos han sido internalizados de tal modo por ellas mismas que casi sin cuestionarlos, los repiten como si fueran resultados de elecciones propias. Sin embargo, afirmaciones tales como a mí no me interesa ocupar posiciones de poder, que se maten entre ellos, se ven confrontados con otras actitudes en las cuales sí desean asumir trabajos que les representen autoridad, prestigio, reconocimiento social, mayor salario, etc. De modo que los estereotipos de género se convierten en poderosos obstáculos subjetivos para las mujeres que detienen también sus carreras laborales y les provocan estados depresivos. El resultado, finalmente, es la prescripción y el consumo abusivo de psicofármacos en las mujeres. ¿Qué son los psicofármacos? Los psicofármacos forman parte de un amplio grupo de sustancias farmacológicas denominadas drogas legales. Esto es, de fabricación permitida y de distribución lícita. Es la forma específicamente femenina de drogarse. En este cuadro se indica que las mujeres son el principal grupo de consumidoras de medicamentos psicotrópicos. Son ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y antidepresivos. Los más ampliamente utilizados por las mujeres son los que actúan como tranquilizantes, especialmente las así llamadas benzodiazepinas. Las pautas de consumo, utilizamos este criterio, pautas de consumo de estos medicamentos, son coincidentes en casi todos los países que han estudiado la prescripción y el consumo abusivo de tranquilizantes entre las mujeres. Y es que al doble de mujeres que de varones se les prescribe tranquilizantes y el doble de mujeres que de varones consumen estas drogas. El principal grupo de riesgo está constituido por mujeres de mediana edad, de medios urbanos o suburbanos, así como las dedicadas al trabajo maternal con varios hijos pequeños a su cargo, y también las mujeres mayores. Actualmente le sumamos a este tradicional grupo de riesgo el novedoso grupo de mujeres que padecen condiciones laborales injustas debido al techo de cristal en sus carreras laborales. Ante estas situaciones de contexto generadoras de ansiedad, de depresión o de estrés, las mujeres reaccionan con afectos desbordantes que sienten imposibles de controlar. Este desborde emocional es percibido por sí mismas y por quienes las rodean como un problema, como una falla de su personalidad que deben remediar. Cuando las expectativas de su rol de género son que ellas mantengan la armonía y el equilibrio afectivo para sostener a su vez la armonía y el equilibrio del resto de su familia, el desempeño del rol con este desborde emocional es percibido como una enfermedad que ha de ser llevado a la consulta. Y a menudo la consulta se resuelve mediante la prescripción de un psicofármaco, al cual puede agregarse un tratamiento hormonal cuando el médico entiende que los conflictos emocionales de la mujer que lo consulta puede deberse, por ejemplo, a un déficit de estrógenos atribuido a la perimenopausia.
Los problemas que se nos plantean es en términos de si es legítimo la prescripción de semejante cantidad de medicamentos a las mujeres, o si esto forma parte de una única manera estereotipada, patriarcal, de diagnosticar y tratar sus conflictos, quizás como una forma más bien de control social. Los agentes de salud que atienden la salud mental de las mujeres deberían estar alertas sobre los riesgos del uso de psicofármacos por los efectos adversos que pueden provocar, porque generan dependencia y porque los trastornos de abstinencia que provocan también suceden cuando se los intenta abandonar. De modo que es necesaria una actitud de apoyo más firme a la investigación de este fenómeno, acompañada de una clara denuncia por la marcada indulgencia con que se lo trata en nuestra sociedad. Y además, se requiere una actitud más resuelta para definir el carácter prioritario de esta cuestión en los programas de salud de las mujeres. Como el tiempo apremia, voy a pasar a esta figura. Miren esta señora, miren esta mujer con un sombrero tan adornado, con una copa de bebida burbujeante en su mano, que entre sus remedios figuran alegretil comprimidos, olvidol tut, despertol con euforex yes, y se pregunta, ¿alguien puede explicarme por qué con todo lo que tomo no soy feliz? Bien. Voy a pasar ahora, respecto del género masculino, a referirme a la puesta en crisis de las subjetividades masculinas. En el siglo XXI ha sucedido una puesta en crisis acerca de aquello caracterizado como la cultura patriarcal. ¿Qué significa esto? Que estamos asistiendo a un verdadero debate cultural, que podemos caracterizarlo como batalla cultural. Es que el contexto cultural actual plantea el fin de algunas hegemonías. Por ejemplo, aquellos criterios simplistas, y ahora los paradigmas de la complejidad, de aquellos binarismos a las actuales diversidades. Y esto forma parte de una lucha cultural que en la actualidad requiere nuevas miradas sobre colectivos heterogéneos, que incluye no solamente al género femenino, sino que entre los variados colectivos genéricos también están aquellos agrupados bajo la sigla LGTBI+. Pero uno de sus efectos fue que también los varones fueron llevados a que problematicen sus modalidades de ser hombres. O sea, han puesto su masculinidad en crisis. La pregunta actual sería, ¿quién voy siendo como varón? Con un sentido constructivista y deconstructivista acerca de su condición masculina. Lo que ha ocurrido fue que no solo las transformaciones propuestas por las mujeres en sus vidas cotidianas, en sus parejas y en sus familias, en el trabajo, etcétera, llevaron a los hombres a cuestionarse sobre sí mismos, sino que también hubo condiciones en el macro contexto que alteraron sus masculinidades, principalmente la condición de precariedad laboral, debido a que las transformaciones en los modos de trabajar y ganar dinero ya no les garantizaban afirmarse sobre aquel rol de género masculino tradicional que les otorgaba autoridad y dominio en los vínculos entre los géneros y las generaciones. Y junto con este fenómeno, también las modalidades vinculares fueron puestas en crisis, cuestionando las clásicas formas de relaciones de poder entre los géneros y las generaciones. Las relaciones de poder construidas hasta entonces, caracterizadas bajo el signo de algún modo de ejercicio de violencia, como les comenté, a veces visibles, pero muchas veces invisibilizadas bajo el velo de la naturalización de ciertas conductas, por ejemplo, el del control económico sobre la vida familiar y doméstica, pasaron a ser destruidas mediante procesos de profundo análisis sobre cómo se habían producido.
Y también se puso en evidencia la gran variedad y heterogeneidad de los colectivos de varones, que comenzaron a observarse a sí mismos con cuestionamientos variados, a menudo autocríticos, sobre la expresión de conductas violentas, aún en sus expresiones más sutiles que habían sido inadvertidas hasta entonces. Conjuntamente con estos cuestionamientos, la pandemia del coronavirus ha sumado con más énfasis la propuesta acerca de los cuidados, bajo la premisa de cuidar, cuidarse, ser cuidados, que anteriormente había sido considerada como una disposición propia para el género femenino. Los varones con subjetividades tradicionales se habían desentendido de cuidados por su salud física y emocional, tratando a sus cuerpos como máquinas, según lo comentó el filósofo Víctor Seidler, máquinas que debían funcionar correctamente y enojándose a veces bajo la forma de la ira, cuando sus cuerpos no les respondían como esperaban. Y también tratando a sus emociones como de una naturaleza ajena a sí mismos. Emociones que les irrumpían intempestivamente y que debían o que no podían controlar. Bajo estas circunstancias, estos sujetos con masculinidades tradicionales delegaban en otros, principalmente en las mujeres o en los expertos que lo acompañaban, delegaban en ellos la gestión y el cuidado de estos aspectos de su salud, suponiendo que no les correspondía a sí mismos comprender e interpretar sus emociones. La vida emocional o la claudicación en sus cuerpos, en su salud física, entraban dentro del territorio de aquellos los débiles, como tales personas vulnerables. Y sus cuidados los alejarían a estos hombres de una masculinidad construida sobre la base del supuesto de la invulnerabilidad. Entonces, nos hemos encontrado con que ha ocurrido una deconstrucción de las masculinidades tradicionales, para los cuales voy a proponer lo que he llamado el juicio crítico. En la actualidad, les decía, muchos varones están proponiendo otros modos de observarse a sí mismos con la pregunta, ¿quién voy siendo como varón? O sea, como un proceso que hoy llamamos como deconstruirse en su masculinidad. Y la base es la puesta en crisis de los mandatos de esta cultura patriarcal que les habría impuesto ocupar posiciones de poder, de autoridad, a través de diversos recursos. Entre ellos, el poder económico, la violencia, con variados estilos, como les dije anteriormente. De modo que la propuesta realizada hasta ahora para la deconstrucción crítica de las masculinidades y sus violencias ha sido desnaturalizarlas, en tanto provocan modos de vida enfermantes. O sea, problematizarlas, ponerlas en crisis y provocar una transformación de los sentidos que otorgan a sus vínculos. En este trabajo de deconstrucción crítica, a menudo surge en estos hombres un verdadero vacío representacional. Se encuentran con que tienen un vacío si no acuden a los recursos que antes les implicaba una imagen de sí mismos. Y un vacío lo llamo representacional, que significa que carecen de imágenes sociales o subjetivas, de otras representaciones sociales o subjetivas hacia las cuales dirigirse, cuando realizan esta actitud crítica hacia sus masculinidades convencionales. Ante situaciones como estas, algunos conceptos psicoanalíticos pueden contribuir para encontrar una clave de entendimiento para los nuevos discursos y representaciones de las masculinidades. Entre ellos, el análisis del juicio identificatorio y del juicio crítico. Una de las claves de inteligibilidad, o sea, de hacer inteligible, entendible, los nuevos procesos representacionales, es la construcción del juicio crítico. ¿Qué es este juicio crítico? Es una forma de estructurar el pensamiento.
Es un tipo de pensamiento que se consolida en la adolescencia, pero que ha encontrado sus precursores en la temprana infancia a partir de la crisis de un juicio anterior, que era el juicio identificatorio. Se los voy a describir un poco más. El juicio identificatorio se desarrolla habitualmente en la criatura en el primer año de vida de un infante humano. El juicio identificatorio, previo al juicio crítico, es un juicio que opera con las reglas impuestas por el narcisismo temprano. Es un juicio que opera con las reglas no solo impuestas por el narcisismo temprano, sino que la criatura no encuentra diferenciación entre yo y no yo, entre yo y el otro. Es una fase del desarrollo en que el supuesto es que yo y el otro o la otra somos lo mismo. Este es un periodo vital en que la criatura está identificada con la persona que lo cuida, generalmente la madre, y supone que las dos personas son una misma persona. Una es prolongación o parte de la otra. Esto hace que se establezca el así llamado juicio identificatorio, según el cual ambos piensan lo mismo, desean lo mismo. Pero hacia el segundo año de vida, con el desarrollo evolutivo que permite la adquisición de la marcha y del lenguaje, la criatura experimenta la capacidad para alejarse de aquello que en psicoanálisis se llama su objeto libidinal, con quien mantenía ese firme lazo identificatorio, bajo ese supuesto de unicidad, de semejanza. En este desarrollo evolutivo, poder utilizar sus capacidades psicomotrices, por ejemplo, poder caminar en el segundo año de vida y con la adquisición de la palabra, especialmente poder decir no, lo habilita a la criatura para alejarse, para diferenciarse de aquel objeto libidinal con quien había establecido un vínculo narcisista que suponía que yo, el otro o ella somos lo mismo. Entonces, a partir de estas experiencias de adquisición de la marcha y del lenguaje fundamentalmente no, surge el juicio crítico, consecuente con aquella ruptura que se instala como resultado de la puesta en crisis de aquel supuesto anterior, con esta experiencia de diferenciación, de recortamiento subjetivo, debido a que yo, el otro, ya no queremos lo mismo, ya no pensamos lo mismo. Es lo que habitualmente llamamos la experiencia de autonomía de las criaturas en el segundo año de vida. Durante la experiencia del juicio identificatorio, en el primer año de vida, la criatura, por ejemplo, tenía hambre y había una mamá o alguien que se daba cuenta que tenía hambre y aparecía el biberón, aparecía el alimento. Entonces la criatura hacía un juicio identificatorio que yo y la otra persona pensamos lo mismo, deseamos lo mismo, somos una misma cosa. Sin embargo, con la adquisición, como les decía, de la marcha, poder ponerse de pie, caminar, andar y hasta incluso correr, y con la adquisición del no, de la palabra no, en el segundo año de vida, por ejemplo, la persona que cuida al niño dice, ven a comer. No, dice la criatura y sale corriendo para el otro lado. O ven que es tu hora de bañarte. Y no, dice la criatura, y también se aleja de la madre y trata de desarrollar su propio principio de autonomía. Bueno, estos son fenómenos psíquicos propios del primer y segundo año de vida. Según los estudios psicoanalíticos, se vuelven a poner en marcha durante la pubertad y la adolescencia con la así llamada crisis de la adolescencia. Son puestos en cuestión en la adolescencia todos los criterios al que habían propuesto los padres, la familia, los educadores, y tratan los adolescentes de lograr nuevos criterios propios que, bueno, a veces elaboran los mismos adolescentes con su grupo de pares. Estos procesos, a menudo son dolorosos, implican tensiones y conflictos de variada índole, y son necesarios también en la adultez,
cuando los varones con masculinidades hegemónicas desean deconstruir críticamente sus modos de ser hombre tradicionales. Como les decía, estos procesos suelen ser difíciles, dolorosos, e implican a menudo padecimientos subjetivos de distinto tipo, que pueden resultar en conductas violentas, por ejemplo, estallidos de violencia, cuando no encuentran respuestas a las nuevas preguntas. Debemos enfatizar que estos procesos deberían hacerse no en solitario, sino acompañados por sus pares, por aquellos otros varones que tengan un similar propósito de atravesar esta experiencia social y subjetiva de deconstrucción crítica, que es una experiencia propia de los sujetos en situaciones de cambio, en transición. Es un camino arduo, para el cual tendrán que transitar diversas vivencias que llevan a abandonos y a claudicaciones si se los realiza solas. Y en cambio propone un futuro más promisorio cuando este tránsito se hace acompañado. Incluirse en experiencias de grupos de pares, pueden ser grupos de reflexión, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos, en fin, que ayuden a la transición para pasar de ser sujetos tradicionales a sujetos innovadores respecto de su subjetividad. ¿Por qué? Porque el reconocimiento mutuo entre pares hace que los riesgos que puedan padecer los sujetos en transición, en particular los riesgos emocionales, tales como el miedo, la angustia, la tristeza y otros así llamados los afectos difíciles de procesar para los varones, se pueden reducir estos riesgos y puedan ser elaborados de modos saludables. Voy a proponerles ahora algunas investigaciones realizadas en el contexto de mi universidad, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Una investigación respecto de las condiciones laborales asociadas clásicamente a un factor de protección para la salud mental de los varones, que en la actualidad puede constituir condiciones de riesgo para su salud mental. Entonces, les voy a comentar una investigación que realizamos en la UCES sobre precariedad laboral y crisis de la masculinidad, impacto sobre las relaciones de género. Mi capítulo específico en esta investigación se llamó Precariedad laboral, masculinidad y paternidad. Esta investigación sobre precariedad laboral y crisis de la masculinidad fue llevada a cabo por un conjunto de investigadoras e investigadores latinoamericanos publicados bajo este título en el repositorio de esta universidad. Este proyecto incluyó una búsqueda enfocada en aquellos hombres que hubieran estado desempleados en los últimos años o que lo estén en la última década, o bien que hayan padecido un cambio desventajoso en su modo de inserción en el mercado de trabajo debido a las últimas crisis económicas que afectaron a la Argentina y a otros países latinoamericanos. El criterio fue que el desempleo, el subempleo y la precariedad laboral, que había sido en los últimos años uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta la Argentina como motivo de fragilización de la salud mental de los varones, ha llevado a que muchos varones se representen unas condiciones de fragilización de su salud mental, tal como están descritas en este texto. También quiero destacar la investigación realizada por la doctora Gabriela Córdoba, una investigación postdoctoral, también dentro de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde analiza la experiencia emocional de los varones y sus implicaciones en los vínculos de pareja. Con esta investigación se propone contribuir a mejorar los vínculos entre los géneros mediante una deconstrucción crítica de los patrones afectivos que subyacen a los vínculos de pareja, analizando la vida afectiva y el ejercicio de intimidad de los varones.
Su objetivo es poner en evidencia los criterios de distancia emocional de los varones, de cierta dominación vincular en la pareja, junto con variados otros criterios. Ella procura describir los sentimientos de intimidad en los aspectos tanto intrapsíquicos como intersubjetivos. Y esta investigadora señala la dificultad de los varones para percibir no solo sus emociones, sino también sus deseos pasivos. Reconoce que a los varones se les ha exigido un plus de deseos pasivos a lo largo de su desarrollo, y también de algunos afectos, esos que denominé afectos difíciles, tales como el miedo, la tristeza y el dolor. Me ha resultado particularmente significativo el análisis que realiza Gabriela Córdoba acerca del concepto de sentimiento de intimidad como una categoría de análisis con peso propio para la investigación en el campo académico. Y también que me parece una categoría de franca utilidad en los planteos que propone si quisiéramos aplicarlo al campo de las prácticas clínicas psicoterápicas. Y también quiero destacar la investigación postdoctoral en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales del doctor Darío Ibarra Casals, que ha sido publicada con un artículo llamado Centros Motivacionales de Varones para el Encuentro Sexual con la Pareja Mujer. En este artículo entiende a la sexualidad masculina como un constructo complejo que descansa sobre patrones viriles, sostiene este autor, en los que se apoyan los pilares de la autoestima y la identidad masculina. Este autor sostiene que dichos patrones se reproducen en el colectivo social imaginario o a través de representaciones sociales que hacen carne en los varones y que se asientan en estereotipos de género masculino, según los cuales, para sentir y demostrar virilidad, se debe ser heterosexual, ostentar poder económico y prestigio social, exhibir potencia sexual, ser conquistador y seductor de mujeres, tener una buena performance sexual, mantener un deseo sexual activo, entre otros mandatos. Y afirma que es por esto que la construcción de la sexualidad en los varones debe ser pesquisada, sobre todo lo que llaman la órbita de la intimidad heterosexual. Entre los sistemas motivacionales estudiados por este investigador, uno de sus hallazgos se refiere a lo que caracteriza como el sistema motivacional de autoestima de género, que se encuentra activado de forma continua, en modo dominante, porque los varones tienen una sensación continua de no ser verdaderos hombres. Por otro lado, los varones que activan el sistema motivacional de regulación emocional lo hacen mayoritariamente con la intención de transmitir emociones, como una manera de expresar afecto y amor hacia la pareja, lo cual podría dejar de lado la expresión verbal de estos sentimientos por fuera de la alcoba, como dice este autor, con lo cual coincidiría con algunas conclusiones de la investigación de Gabriela Córdoba en relación con las dificultades de los varones con masculinidades hegemónicas a expresar sus emociones en los vínculos de intimidad. Bueno, una última observación. Las propuestas de estas investigaciones, que habían comenzado a formar parte de la concientización de numerosos colectivos de varones, se ven en la actualidad amenazados por los movimientos antigénero y la reacción conservadora que circula de modo global en Occidente desde hace un par de décadas. Sin embargo, la ofensiva planteada actualmente por los grupos antigénero es más intensa, es más organizada, está asociada con partidos políticos que sostienen actividades en que se ponen de manifiesto la violencia machista, con el cercenamiento de los derechos ya conquistados por las mujeres, en particular en el campo de la salud sexual y reproductiva, de la educación, del progreso en sus condiciones laborales, y junto con ello, la exacerbación de las pulsiones hostiles masculinas.
y de los criterios que avalan el más puro darwinismo social, esa idea de que solo sobreviven los más fuertes, apuntando a soluciones hiperindividualistas. Entonces, finalmente, para terminar, propongo estar alertas ante el rearme patriarcal y los movimientos antigénero en América Latina, también en Europa, a partir de las alianzas entre movimientos sociales y partidos políticos de extrema derecha con diversos grados de cooperación con algunos sectores religiosos. La politización neoconservadora de los grupos antigénero representa una reacción frente al avance de la agenda feminista y de la diversidad sexual. Una de las estrategias habituales de los movimientos antigénero es la construcción de un estado de pánico moral para incidir sobre los imaginarios sociales. ¿Por qué? Porque hacen suponer que el avance del género femenino y de los colectivos de la diversidad de género va a implicar un retroceso o una sustracción a los privilegios obtenidos hasta ahora por las masculinidades hegemónicas. Encontramos que con estos nuevos dispositivos de poder, amparados en los movimientos antigénero, corren riesgo también los avances logrados a lo largo de los años de aquellos sujetos que procuran ampliar sus repertorios deseantes para construir subjetividades que ofrezcan mejores recursos de salud mental. De modo que será necesario disponer de buenos recursos de análisis y de reflexión sobre nuestra condición social y subjetiva para seguir avanzando en nuestros proyectos de construir una sociedad un poco más justa, más equitativa para todos. Bueno, muchas gracias por vuestra escucha. Muchísimas gracias, Mabel. Dejo de compartir la presentación. La presentación. Muchas gracias por tu intervención, por ese panorama tan amplio, ¿no? Que has planteado desde la estructura del patriarcado, ¿no? De cómo controla el cuerpo de la mujer, ¿no? Cómo nos socializan esto del amor, ¿no? Que el amor sea nuestra última finalidad y el control de la ira, de las emociones, ¿no? Sintiéndonos que somos histéricas o locas, ¿no? Cómo no nos controla hasta, ¿no? Lo más actual de cómo esta ultraderecha, ¿no? Ataca al feminismo, ¿no? Yo tengo muchísimas anotaciones para poder conversar contigo porque de cada elemento que has ido dando, pues podríamos profundizar mucho, ¿verdad? Pero prefiero dar paso primero al público que te está escuchando, aquí a la audiencia, si tienen algo si quieren participar, conversar con Mabel, pues levanten la mano y vamos dando palabras. Bueno, pues Berbi se ha adelantado la primera, así que Berbi, cuando quieras. Muchas gracias, Rocío. Mabel, muchísimas gracias, brillante. Bueno, nos has brindado muchísimos elementos de reflexión, muchas referencias. Te agradezco muchísimo, ha sido un regalo para nosotras y nosotros tu participación en este evento. Yo sí tengo una pregunta y voy a tratar de ser muy breve para que más personas puedan participar. Desde un referente teórico diferente al psicodinámico, yo me ubico desde una perspectiva dialógica que entiende que incluso desde el embarazo están conformando otros yoes, porque incluso desde antes de nacer estamos en intercambio con el contexto, ¿verdad? Y una vez nacemos, más o menos alrededor de los 2 años, como tú bien lo explicas, esta capacidad para movernos nos va brindando diferentes perspectivas del mundo que nos permiten el desarrollo de diferentes posiciones y diferentes voces, diferentes yoes, una comprensión del yo múltiple. He estado trabajando en las voces críticas que nos habitan. Y entiendo estas voces críticas en el marco de la comprensión social de la crítica que viven las muheres. He hecho una ponencia ayer
una investigadora de Chile nos contaba cómo las niñas refieren ser criticadas, ¿no? Y esa crítica como una forma de control social. La crítica cumple una función de control de género, ¿verdad? Y esa crítica se interioriza y se convierte en voces críticas, ¿no? Que nos llevan es un dispositivo básicamente de poder, de control que hemos interiorizado y que nos lleva a autocriticarnos, autovigilarnos, autocorregirnos y finalmente autosilenciarnos. Y traigo esta colación justo porque al final de tu presentación hablas del juicio crítico desde un referente teórico diferente, ¿verdad? Pero un poco planteando esta ubicación teórica de la cual parto y lanzo mi pregunta, me gustaría saber, ¿tú qué opinas de las voces, lo planteo desde esa lectura, ¿no? De las voces autocríticas que nos habitan a las mujeres y que en el marco de lo que planteas también habitan a los varones y que terminan convirtiéndose en mecanismos de control, de autovigilancia y finalmente autosilenciamiento? Entonces me gustaría saber qué opinas de esto. Bueno, no sé si le pregunto a la persona que modera si contesto directamente o si espero otras preguntas para reunirlo. Sí, contesta directamente, Mabel. Bueno, y yo muy bien, viendo Belvi. Ok, bueno, entonces Belvi, voy a contestarte. Muchas gracias por tu pregunta y por haberla relacionado con tus propios estudios, desde tu propia perspectiva teórica para pensar acerca de la salud mental de las mujeres y estos ejercicios de autocrítica y de autosilenciamiento. Creo que las dos estamos pensando en el mismo sentido, y es cómo hacer para deconstruir, para resquebrajar estas estructuras opresivas, lo que has llamado las voces que nos habitan, que pueden ser muy opresivas en este sentido, voces criticantes de cómo somos o cómo deseamos ser, porque aquí entra en juego también una problemática del deseo, de cómo queremos ir siendo. Por eso lo planteé en relación con los varones y la deconstrucción de las masculinidades, pero también para las mujeres, como el ir siendo con una perspectiva constructivista, porque vamos siendo de distintas maneras, con distintas modalidades. Entonces, ¿cuáles son las voces que vamos a escuchar? ¿Qué voces nos van a ayudar, van a contribuir a esta construcción, deconstrucción de lo anterior y reconstrucción de nuestras subjetividades? ¿Y cuáles son las voces que se van a oponer y frente a las cuales tenemos que hacer ejercicios de oposición, de rebeldía, como les planteé en esas criaturas en el segundo año de vida, que se plantean movimientos de autonomía, de rebeldía, de oposicionismo, y dicen no, yo quiero otra cosa. Y por eso les ponía el ejemplo de esas criaturas en relación con la persona que los cuida. Entonces creo que es importante poder construir un no diferenciador, recortador de nuestra subjetividad. Que al contrario, que propicie fenómenos de construcción crítica con nosotras mismas, pero reconstructivas, no como puede pensarse en términos de destructividad cuando lo que se impone es el autocontrol de la manera como lo describen y el autosilenciamiento, la autocensura, que me parece mucho peor todavía. Bueno, eso es lo que quería contestarte, de Belvi. No sé si responde a lo que habías preguntado. Mil gracias, por supuesto, te agradezco mucho. Bueno, aprovechando, Mabel, me gustaría también hacerte una pregunta y ahora te leo algo, otra que está por el chat, porque tiene que ver también con esa deconstrucción, ¿no?, de la masculinidad, del potenciar el juicio crítico, ¿no?, para esa deconstrucción de la masculinidad tradicional. En mi caso, yo vengo del ámbito educativo y, de hecho, estamos desarrollando investigaciones sobre la cultura de la violación en niñas de secundaria. Y entonces, claro, esas voces no están ajenas en la nada, sino hay una cantidad de factores que rodean a estos jóvenes que dificultan el que busquen esa capacidad, ¿no?, de reflexión, ¿no?, sobre todo
en una sociedad que abunda pues la información no verificada, los bulos, los influencers, la polarización en los discursos. De hecho, estamos viendo cómo hay estudios aquí en España que entre los jóvenes entre 14 y 17 años, pues solo ven la violencia de género en violar y matar. Y lo que es la pirámide de toda la violencia psicológica, no la consideran violencia de género. Entonces, en ese contexto, desde el punto de vista educativo, tenemos muchas otras voces que influyen en el desarrollo de ese juicio crítico y esa deconstrucción de la masculinidad tradicional, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Enfrentándonos a esas otras voces que un poco has terminado ahí, en esas voces que tenemos que, ¿no? Y para nosotras el gran caballo de batalla, ¿no? El cómo luchar contra esas voces para poder llevar a esa deconstrucción, ¿no? De la masculinidad tradicional. Sí, sí. No sé, Rocío, si supongo que desde luego ustedes experimentarán con los chicos y las chicas en grupos, ¿no es cierto? Correcto. Y que en esos grupos seguramente deben hacer el ejercicio de poner en evidencia todo tipo de violencias, no solamente las más visibles, sino también las violencias invisibles. ¿Por qué? Porque hace falta, hemos estado durante tantos siglos naturalizando diversas formas de violencia que han quedado invisibilizadas. Entonces es un trabajo de toda una generación de chicas y de chicos poder hacer visible aquello que quedó invisibilizado, poner de manifiesto aquello que no se había visto, que no se había registrado. Y creo que esto es mejor hacerlo en grupos y a veces en grupos entre los géneros, no solamente de un mismo género, entre los chicos entre sí, sino también de chicos y chicas, para que también las chicas puedan enunciar las veces en que se han sentido violentadas en forma sutil, difícil de describir. Creo que los educadores en este caso tienen que ayudar a poner palabras, a construir los términos. ¿Cómo se conceptualiza un niño o una niña en edad adolescente? ¿Cómo pensar? ¿Cómo hacer inteligible, ofrecerle claves de entendimiento para que eso también sea llamado violencia y daña, perjudica a los demás y a uno mismo cuando lo ejerce? Entonces creo que ese es un gran trabajo de los adultos, no solamente para los chicos, ¿no? Sino entre todos construir el lenguaje común y compartido para denunciar esas formas de violencia. Esa es la idea que les estoy proponiendo, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo. Sí, es importante nombrar esos malestares y nombrar esas violencias invisibles. Sí. Y también en relación con lo que había planteado Belvi anteriormente, la propuesta sería para quienes han padecido situaciones de violencia, que quedaron silenciados o simplemente ni siquiera se dieron cuenta que eso era violencia, tener una actitud de rebeldía, de oposicionismo a que eso sea callado, silenciado, no someterse a la estructura patriarcal del silenciamiento, del autosilenciamiento y de la autocensura, sino que también las chicas puedan decir de sus malestares, ¿no es cierto? Aunque parezcan poco creíbles, porque a veces pueden parecer poco creíbles, tenemos que volverlas creíbles. Sin duda. María Esther, vamos a abrir un poquito la mesa, la palabra. María Esther Valle, tienes la mano levantada y ahora también sé que tengo un comentario en el chat, pero primero María Esther Valle. Sí, hola, bueno, pues muchas gracias también al simposio por traer este nivel de ponentes, ¿no? Entonces, de entrada, Mabel, pues acá te admiramos mucho, estamos desde México y bueno, yo formo parte del comité de la Academia de Estudios de Género de la Academia Mexicana de Estudios de Géneros de la MEC, y eso me hace pensar como en estas reflexiones que has dado acerca de las masculinidades y de cómo, por ejemplo, también a nivel de salud mental, es ir como tejiendo como estos puentes epistemológicos que hay en los distintos enfoques, no solo en el psicoanálisis, se empieza a ver como ya como varios acercamientos. Se te ha citado, por ejemplo, desde incluso en el interconductismo, que es tan neopositivista, y en donde ya autores como Carlos Martínez está hablando acerca de
tus definiciones de género y masculinidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención es cómo ir tejiendo, no solamente desde la mirada psicoanalítica, sino desde otros enfoques que también trabajan en la clínica con las psicoterapias, ir tejiendo hacia la perspectiva de género que justo vaya deconstruyendo estas prácticas diatrogénicas y de ejercicio de poder por parte de nosotros los psicólogos al momento de estar en la consulta, que puedan, no sé si decir la palabra empoderar, pero al menos sí visibilizar y poner sobre la mesa estas necesidades que dices de las mujeres, pero también, por otro lado, ¿cómo hacemos con este problema de salud que tenemos con los hombres que no van a terapia, que no se acercan, que ya lo decía Juan Guillermo Figueroa Perea, ¿no? Que hacen esta omisión de cuidado de sí. Entonces, siento que es una línea que empieza a ser como muy interesante para otros enfoques, pero que se encuentran con la brecha de ¿y cómo lo incorporamos? ¿No? Sin que quede raro, sin que da hasta miedo usar los términos, ¿no? Entonces, siento que puntas de lanzas como es usted, que va abriendo brecha para todos los demás, no sé si tenga por ahí algunas consideraciones para quienes las seguimos leyendo. Gracias. Bueno, gracias, María Esther, por tu pregunta. Es un poco difícil y compleja para contestarte en pocas palabras. Porque te refieres a puentes epistemológicos para este entrecruzamiento disciplinario y al interior de la misma disciplina de la salud mental, no solamente entre disciplinas más clásicas, más convencionales, ¿no? ¿Cómo hacemos para visibilizar? ¿Cómo hacemos para que en nuestras prácticas psicoterápicas, en nuestras prácticas clínicas, que pueden no ser necesariamente psicoterápicas, también pueden ser diagnósticas, por ejemplo, pueden ser pronósticas, ¿cómo hacemos para no producir iatrogenia? Para tener en cuenta estos factores que terminan siendo opresivos en el campo de la salud mental y que finalmente dejamos sin dilucidar en términos ambiguos, poco claros, quizás porque tenemos miedo, según tu planteo, tenemos miedo de abrir brechas, tenemos miedo de incorporar a las cosas por su nombre. Bueno, después de una larga trayectoria en el campo profesional, finalmente perdemos el miedo. O si tenemos miedo, lo disimulamos un poco y seguimos adelante. Y seguimos trabajando aunque tengamos miedo. Y seguimos nombrando a las cosas por su nombre. Y cuando hay violencia, eso se llama violencia. No se llama de otra manera. Podemos ampliar el concepto y entonces describir con lujo de detalles en qué aspecto se ha violentado algo, cómo se produjo esa violencia, desde cuándo sucede esa violencia, en fin, pero la llamamos violencia. Tiene nombre y tiene apellido. Y a menudo el nombre y apellido es violencia de género o por razones de género. Entonces, creo que es bueno historizar cómo empieza algo, cómo sigue, cómo termina, qué viene después, cuáles son sus efectos, sus consecuencias. Y esto puede constituir una buena base epistemológica para ponernos de acuerdo entre distintas disciplinas, de a ver cómo llamamos cada uno de nosotros a las cosas, cuáles son nuestros conceptos teóricos y cómo empezamos con esto y a dónde queremos llegar. Estas son las propuestas que podría hacer. No sé si tiene que ver con lo que habías propuesto, María Esther. Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias, Esther. Mabel, bueno, voy a dar primero paso a las personas que van a intervenir levantando la mano con voz y posteriormente a cualquier pregunta que pongáis en el chat, que sé que tengo una. Antonio Yáñez, que ha levantado la mano. Sí, buenas tardes, Mabel. Me uno a las felicitaciones de las colegas porque, bueno, es un placer que el simposio haya podido contar con usted para darnos esta conferencia marco. La sigo desde hace tiempo, he leído sus textos y bueno, el poder tenerla aquí es muy placentero. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero hacerle una pregunta en relación a
a los estados ansiosos que usted hablaba en su ponencia, porque cuando prestamos atención a los datos, a las estadísticas, pues indudablemente se nos dan más datos de que son más las mujeres diagnosticadas con estado depresivo, ansioso. Esto al mismo tiempo la llevan a ser más medicalizadas, por tanto las estadísticas nos vuelven a dar más datos, ¿no?, numéricos de que las mujeres están más enfermas, incluso más locas, ¿no?, si utilizamos los datos de una manera, digamos, simplista, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que adentrarnos un poco más en el análisis de cómo están hechos esos datos y qué sucede para realmente desmontar, ¿no?, la idea de que las mujeres son más enfermas. Y es que realmente los hombres acudimos mucho menos a los servicios de salud precisamente por una cuestión de mandatos de género, ¿no? Tenemos que ser fuertes y no acudimos. En el momento en que no acudimos, no somos diagnosticados. Y al mismo tiempo que no somos diagnosticados, no somos medicalizados. Si cruzáramos todos esos datos con tasas de suicidio, veremos que al final los hombres tenemos más altas tasas de suicidio que mujeres, con lo cual un factor protector de las mujeres es que acuden a los servicios de salud, y creo que tendríamos que hacer un poco ese análisis. Con lo cual, de algún modo, yo estoy ahora mismo liderando una investigación con hombres que están siendo atendidos y participando en grupos de pares. Y claro, la cuestión está en cuando nosotros nos acercamos a los centros de salud, hasta dónde los centros de salud mismamente no están diseñados desde una postura androcéntrica. Y desde esa postura, los hombres no nos acercamos porque consideramos que no están asequibles, adaptados para la masculinidad. Y esta es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que los hombres podamos acercarnos a los centros de salud porque estén diseñados de otra manera, ¿no?, de una manera como más universal? No sé si me expliqué correctamente. Sí, gracias Antonio por tus comentarios. Entiendo el valor que planteas de cómo se han recolectado los datos sobre las mujeres con más riesgo de padecer depresión, ansiedad, porque consultan más, porque están más presentes en la atención de su salud emocional. Y creo que sí, que podemos tomarlo con una perspectiva de la positividad que tiene que las mujeres consulten más. Lo que no tiene un aspecto positivo es la alta medicación que se les da, los altos niveles de remedios. Y aquí interviene la industria farmacéutica, por supuesto, con sus valores y sus criterios sobre cómo construir la enfermedad. Y entonces las mujeres parecen que son las enfermas. Entonces, bueno, acá está de por medio esto que sería el valor que tiene el valor comercial para la industria farmacéutica y también para la formación de los médicos, que tradicionalmente ha sido una formación androcéntrica. Entonces no podemos culpabilizar a los médicos que observen o escuchen a las mujeres y las medicalicen simplemente porque no hacen este trabajo de juicio crítico sobre sus propias prácticas, incluyendo sus propias prácticas de vida. Porque también los médicos, por ejemplo, pueden autocriticarse a sí mismos de cómo utilizan ellos mismos los remedios, también los psicofármacos, o, por ejemplo, el hábito de fumar, que es tan contrario, tan contraproducente para su propia salud y, sin embargo, pueden cultivar ese hábito. Ni decir otras drogas que pueden estar utilizando. Entonces nos encontramos con esta tensión entre, por un lado, quiénes son los que demandan, aquellas personas que demandan, mujeres predominantemente, varones muy poco, o solamente cuando los derivan a alguien por diversas situaciones, por situaciones de violencia, porque hay un juez que les requiere, porque hay un sistema, o porque hay instituciones de todo tipo, que reclaman que esos hombres sean atendidos en su salud mental. Si no, los hombres solos no van. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de lo que llamé concientización y transformación. Antes lo llamé de las condiciones de vida de las mujeres, pero también lo extendería a las condiciones de vida de los varones.
que puedan cuestionarse, problematizar las condiciones de, por ejemplo, sus vidas familiares, sus vidas laborales, sus vidas sociales. No solamente esperar a que estén enfermos, porque si no, las consultas son lo que se llaman consultas postfácticas de los varones. Llegan a la consulta cuando ya están muy enfermos y requieren tratamientos y recursos de salud de máximo nivel y, en fin, muy difíciles, carísimos además, y no hacen consultas preventivas, que son las típicas que hacen las mujeres. Entonces, creo que tenemos que insistir en concientizar a los varones y buscar transformaciones en sus modos de vida. Y esto, bueno, nos toca a los hombres, a las mujeres y a todas las personas que querramos armar una sociedad un poquito más saludable, ¿no? En definitiva, no queremos que ustedes mueran antes de tiempo, no queremos. Ni por suicidio, ni por enfermedades, no queremos eso. Muchísimas gracias, Mabel, muy amable. Bueno, pues Mabel, en el chat, Daniel Gutiérrez plantea que los servicios de salud mental públicos suelen ser insuficientes o deficientes, esos servicios, y le plantea cómo podría cambiarse las políticas públicas para que las mujeres tengan acceso a servicios de calidad. Bueno, no sé si puedo responderlo yo, sino que tendrían que ser expertos en salud pública en relación con este campo, ¿no es cierto? Supongo que se impone no solamente la concientización de las necesidades específicas de las mujeres para disponer de servicios de buena calidad, sino también, obviamente, recursos presupuestarios. O sea, la financiación con buenos recursos económicos para distribuir a gente, capacitarla específicamente, ofrecerles recursos de capacitación y en fin, de conocimientos para que la salud mental, la atención en la salud mental pública sea eficaz, sea eficiente, sea suficiente, con perspectiva de género, para atender a las mujeres, a los varones y a todos los sujetos posicionados en algún formato de género. No importa si son solo las mujeres o solo los varones. En este momento tenemos sujetos que padecen de malestar con muy diversos posicionamientos en el género, en sus géneros específicos. Entonces, los servicios de salud mental deberían estar suficientemente capacitados para esto. Pero ¿no te parece, Mabel, que muchas veces las políticas no interseccionan, sino que las políticas de salud van por un lado, las de servicios sociales van por otro, políticas de empleo por otro y políticas de género por otro, cuando debería el género interseccional, ¿no?, en todas las políticas, porque si no hay muchas desigualdades que ahí interseccionan y no son atendidas. Así es, tienes razón, Rocío, y me alegro, te agradezco que hayas hecho esta observación sobre la intersección entre estos dispositivos de atención con perspectiva de género en todas las esferas, no solamente en el campo de la salud, también en el de la educación, en el del trabajo, y sí, y que se influyan unas sobre las otras y estén alertas a los dispositivos que utilizan unas y otras y poder, bueno, mejorar en todos los campos, ¿no? Ese es el objetivo, la mejora. Bueno, pues no sé si hay una última intervención o alguna cuestión ya para cerrar, que estamos en hora de las 6 del cierre de la conferencia. Pues si no hay ninguna intervención más, reiterar lo que ha planteado Verbi y han planteado también otras personas en el chat, agradecerte enormemente el tiempo. Ahí están dándote las felicitaciones en el chat, Mabel. Ha sido un placer y un lujo contar contigo en el seminario. Y bueno, espero que nos sigas en la Red Iberoamericana de Salud Mental y Género y contar contigo en muchas otras actividades para poder crear estos espacios, ¿no?, de encuentro y de reflexión conjunta que son tan importantes. Muchas gracias y ahí están agradeciendo todas las personas. Sí, no sé si ves el chat, ahí están todas. Sí, lo veo. Sí. Todas las gracias porque ha sido muy inspirador tu presentación. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que pronto nos volvamos a reunir. Gracias, Mabel. Gracias, Mabel.